Muy buenos días, es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Laura Centeno, directora de Desarrollo Profesional Estudiantil. A nombre de Lead University de nuestro decano don Fernando Campo, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que trata sobre trabajo y felicidad. Vamos a estar conversando sobre temas de todo lo que deberíamos de cultivar para tener una vida profesional muy satisfactoria y equilibrada, en donde el estrés nos está jugando una mala pasada y es muy importante pues reflexionar y hacer un alto y ser consciente de lo que estamos haciendo y de la importancia que tiene eso para nosotros y para las personas con las que trabajamos y quienes están a nuestro lado. Hoy contamos con la participación de don Rodrigo Sánchez, que es nuestro docente y facilitador el día de hoy. Don Rodrigo Sánchez es alajuelense, exjugador de la Liga Deportiva Alajuelense, es egresado del Instituto de Alajuela y tiene una vida muy polifacética realmente porque es pintor, dibujante, cocinero, conversador, estudiante de saxofón, de filosofía contemporánea, amante de la lectura, la investigación y la música. Aparte de eso, es licenciado en Administración de Empresas, tiene una maestría en neurofelicidad de la Universidad de Valencia, más de 43 años de experiencia en el ámbito laboral y más de 37 años en puestos gerenciales, desde la parte de gerencia general, financiera, producción y el área comercial. Ya está pensionado y pues tenemos la dicha de que es uno de nuestros docentes y él está a cargo del programa de gerencia de la felicidad, es un divulgador de temas que tienen que ver con el ámbito cultural laboral y el bienestar personal apoyado de su experiencia y los estudios en este campo, así como la generación de la curiosidad de la gente para que puedan vivir con mayor conciencia y gobernanza sobre su vida, apoyado sobre la neurociencia y la psicología positiva. Por lo tanto, pues le damos la más cordial bienvenida a don Rodrigo, un gusto tenerlo por acá. Hola, hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar ahí. Hay un detallito nada más de ampliación que recientemente obtuve una certificación de la Universidad de Washington como coach empresarial. Así que en esa sopa de cosas que he pasado por la vida, lo que más me gusta en estos momentos y me emociona muchísimo es poder, a través de los medios universitarios como la Lead University, transmitir, compartir, divulgar mis investigaciones, mis estudios, mis experiencias en el mundo laboral, que es muchísimo lo que tengo que contarles, desde el punto de vista del enfoque cultural de los negocios, que de cultura casi no se habla de otras cosas, pero no de cultura, y es fundamental en el desempeño de las empresas tener foco siempre en la cultura, porque somos seres de grupos, somos seres de tribus, y la cultura juega un papel importantísimo. Pero también desde el área de la neurociencia y la psicología positiva, que tiene que ver todo esto con nuestro bienestar. Así que espero que les sea de mucho provecho y sobre todo me sentiría muy satisfecho si al final de esta conversación les despertara una curiosidad para investigar un poquito y conocer un poquito más a profundidad lo que la neurociencia y la psicología positiva hoy ponen a nuestro alcance y a nuestra disposición para tener una mejor gobernanza de la vida. Sí, y ya está científicamente comprobado. Así que, bueno, pues básicamente, para ir empezando, don Rodrigo, tal vez si nos puede ir comentando, bueno, por qué trabajamos y la situación social en la que estamos ahorita en la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros, qué podríamos esperar después de la pandemia? Ok, linda pregunta para empezar. ¿Por qué trabajamos? Por varios siglos ya, la sociedad ha venido desarrollando la manera de cómo podemos convivir socialmente para buscar un mayor bienestar en esa forma de convivencia social. Trabajar, desde la palabra se origina allá por la Edad Media, tiene un origen de tripaliari, que quiere decir tres palos.
y era cuando a los esclavos que no cumplían con sus obligaciones se les ataba a 3 palos y se les azotaba. Y de ahí se origina la palabra trabajar. No tiene un origen muy bonito, pero hoy en día es la forma en que la sociedad nos tiene ordenados para que podamos convivir más pacíficamente. 3 razones hay para trabajar. La primera, fundamental, más importante, es que nos genera ingresos que nos permiten convivir, como les decía, socialmente. La segunda opción de por qué trabajamos es porque nos da la posibilidad de generar una cadena de ascensos en el trabajo, hasta llegar a puestos donde cada uno decida que quiere llegar. Y eso nos va a generar un poco más de ingresos, ¿verdad? Y la tercera razón del por qué trabajamos es porque disfruto lo que hago. Me hace sentir feliz, me hace sentir bien. Esas son las 3 razones del por qué trabajamos. Decía María Neira, directora de la Organización Mundial de la Salud, para ir metiendo el contexto de dónde va la conversación del día de hoy, dice que la riqueza de las empresas hoy en día se mide por la salud de sus trabajadores, no solamente por el dinero que existe en los bancos. Y ya esto tiene una visión un poquito diferente. Ya no es solamente la parte de cuánto dinero tengo y cuántas utilidades estamos generando, sino que empieza a darse un vuelco importantísimo hacia la gente. Y eso ya es materia un poco diferente de lo que hemos venido acostumbrados a trabajar. Entonces, la gente trabaja mucho, la gente trabaja más, pero ciertamente debemos aprender a trabajar mejor. Correcto. Un mejor uso del tiempo. Diferentes estudios nos dicen congruentemente de diferentes vías que el 90% de los gerentes y jefes usan su tiempo de forma poco efectiva. De hecho, vamos profundizando en la conversación, pero la persona que más interrumpe el logro de su gente en el trabajo son precisamente los gerentes y los jefes. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? Ya veníamos como sociedad con unos serios problemas desde el punto de vista del manejo de la conducta. Y la pandemia lo único que ha hecho es agudizarnos el efecto que ya traíamos de depresiones, de ansiedades crónicas y sobre todo el disparador, el estrés crónico que venimos padeciendo como sociedad. Ya hay estudios que lo demuestran en Costa Rica, dichosamente se empezaron a hacer algunos datos ya de que estamos profundamente aislados desde el punto de vista colectivo y ese es el peor daño que la pandemia nos ha causado más allá de lo económico. Es la parte emocional porque somos seres de tribus y estar aislados, no poder darnos el abracito, no poder darnos el apretón de mano, no poder darnos el saludo que normalmente necesitamos recibir. Eso es lo que nos tiene metidos en un problemón y en una pandemia bastante silenciosa. En fin, venimos de una sociedad siglo XX, finales del siglo XX, de masas, de mucha gente, pero con una conciencia bastante colectiva. Pero más o menos a final de los 90 y en lo que estamos en este siglo, tenemos una sociedad de muchísima gente, pero ya de una conciencia bastante individualista. Y esto es todo un tema por desarrollar. Laura. Sí, claro. Usted en algún momento, bueno, en algunos de los ensayos que tiene en su blog, habla sobre la experiencia en liderazgo facilitador. Entonces sí, sería bueno tal vez como que nos explicara un poquito la importancia de este tipo de liderazgo para vivir más feliz en el trabajo. Claro, claro. Termino un concepto para seguir redundando contexto.
que es muy importante ubicarnos en por qué ciertas afirmaciones, no mías, sino de la tendencia de la vida laboral a nivel mundial. Y esto no son mis inventos, por favor, estos son realidades que están documentadas. Tenemos una sociedad de hiperconsumismo, donde a lo largo de 140 años más o menos, esto se inicia por finales de 1880, donde se empieza a formar la sociedad de consumo. Y empiezan a darse a través del nacimiento de algunas marcas importantes que no las voy a mencionar, pero sí, marcas de productos y marcas de almacenes en Estados Unidos. Y empezamos por ahí el ciclo de la generación de una sociedad de consumo. En los 60 aparece por ahí el tema de los supermercados, los hipermercados. Luego empieza a aparecer en los 80s el tema de la experiencia de compra, y empieza el mercadeo ya a hacer sus diferenciaciones. Ya no interesa la relación con el detallista, que es el que nos decía qué comprar y cómo comprar, sino que aparece la marca, aparece el envase y aparece ya las industrias produciendo enormes cantidades de productos para que sea accesible a la gran mayoría de la población, y empieza el consumo masivo. Lo que pasa es que estamos viviendo tan acelerados, porque nos han hecho creer por intereses muy particulares de que la felicidad la obtenemos entre más consumamos. Y el tema es que no lo hemos creído, ¿verdad? Que es una felicidad instantánea, es una felicidad inmediata, y que tenemos que trabajar más para consumir más. Entonces, eso nos ha vuelto un poquito frenéticos en el tema de que yo quiero trabajar más, porque necesito consumir más. Y estamos sobreestimulados. Y estamos corriendo tanto por la vida que se nos está olvidando vivirla. Y ese es todo un tema importantísimo. Hoy en día es muy relevante para nuestra salud mental, para nuestro bienestar familiar, saber cuándo poner una pausa. No va a cambiar esta locura, este frenesí en que vivimos en el corto plazo. Yo soy muy positivo y creo que estos cambios ya se empezaron a gestar, pero van a durar un ratito. Pero sí está en nuestro haber, desde los empresarios, desde los empleados, desde la casa. No el pretender vivir una vida suavecita, a bajo ritmo. No, eso no es posible. Pero sí aprender cuándo acelerar y cuándo frenar. Y eso se convierte en una virtud. Porque, señores, tenemos una sociedad bastante enferma. Bastante enferma. La profesión con más demanda creciente en el mundo antes de la pandemia, y ojo con este dato, antes de la pandemia, es la psiquiatría. No hay otra carrera que tenga más demanda creciente por trastornos de conducta. Y es la causa número 1 de ausentismo laboral. Trastornos de conducta, llámese depresión, llámese ansiedad, provocadas por un estrés crónico. Y es una pandemia poco visible y dificilísima de tratar, porque llega hasta la familia, involucra a toda la sociedad. Algunos mitos que nos metieron en la cabeza, y a mí me acuerdo cuando yo empezaba mi vida laboral que me lo decían. Pero Rodrigo, no, deja el trabajo en la oficina, no te lo lleves para la casa. ¿Cómo se puede hacer eso en este mundo en que vivimos? ¿Cómo se puede hacer eso si la persona que está chupando estrés en la oficina es la misma que va luego a su casa a compartir con la familia? ¿Dónde desconecto? No es posible. Entonces, es súper necesario entrar en conciencia de que no voy a dejar de vivir en un mundo acelerado en el corto plazo, pero sí puedo yo tomar las riendas de mi vida, en que yo tengo que decidir cuándo acelero y cuándo freno.
Y esto no es solamente para los asalariados, sino para los empresarios mismos, porque ellos también son personas que se enferman, se estresan y tienen igual depresiones y tienen igual los problemas de conducta que tiene cualquier ser humano. Entonces, algunos datos del tema de la sociedad en que vivimos, para entrar a su pregunta específica, Laura. Sobre el tema del Hechos. liderazgo El tema del liderazgo, facilitador. ya caigo en eso. Es que quiero terminar de redondear el contexto de dónde estamos. Según la OIT, nosotros trabajamos cerca de 90.000 horas en nuestra vida laboral. No Costa Rica. Costa Rica es potencia mundial en trabajar más horas. Tenemos ese liderazgo, yo creo que nada bueno. Porque hemos confundido que más horas de oficina son más horas de trabajo, ciertamente, pero no son más productivas. Les dije al principio que tenemos que aprender a trabajar de una manera más eficiente y no más tiempo. OCDE, estamos en la OCDE, país número 38, Costa Rica quiso meterse en eso y magnífico que hayamos dado ese paso. Costa Rica genera la productividad del país en dólares por hora laborada es de $20. La productividad del país. La media de la OCDE es de $56. Y los 10 países de la OCDE que tienen el rendimiento más bajo en productividad, ahí no estaba Costa Rica cuando se hizo esta medición, es de $41.9 por hora. Así que ojo donde estamos nosotros en la productividad. Pero somos el país que más horas trabaja en América Latina. En fin, cierro este dato para ir a la respuesta. En los próximos 20 años, según la OCDE, el 50% de la fuerza laboral de los países miembros de la OCDE, o 38 países, van a padecer trastornos de conducta, depresiones fuertes, ansiedad crónica, estrés crónico. Ya hoy es más del 20%. Ok, hablemos de liderazgo. No sé cuántos se acuerdan de Peter Drucker, considerado uno de los grandes gurús de la administración. Él decía que solo hay 3 cosas que en las organizaciones se dan de manera natural: la confusión, la tensión y el bajo rendimiento. Ojo, de manera natural: confusión, tensión y bajo rendimiento. Todo lo demás en las organizaciones necesitan liderazgo, necesitan un líder, ¿verdad? Entonces, el liderazgo facilitador que yo he trabajado en los últimos casi 25 años, incluso antes de que aparecieran todas estas nuevas tendencias con el nombre de liderazgo facilitador, liderazgo transformador y otro tipo de cosas, me han dado una experiencia enorme de cómo este tipo de foco en cómo llevar adelante el trabajo de equipo es sencillo. Requiere un poquito de quitarse los egos que tenemos algunas veces los que llegamos a puestos gerenciales y ser un poquito más pro gente. Sin embargo, les dije al principio, la parte cultural no es tema menor, pero sí es un tema poco visto que dichosamente se está enfocando ya. La cultura de la empresa marca la pauta de por dónde se pueden mover los liderazgos. Entonces, siguiendo con armar esta respuesta a la pregunta de Laura, les digo que el líder no es la persona que ocupa un cargo importante de jefatura en la organización. Hemos creído por muchos años que por sus estudios y por el puesto que ostenta en la empresa, eso lo convierte en líder y está lejos de ser real. Una persona liderazgo, que tiene su liderazgo de verdad, es una persona inspiradora para buscar que los demás la sigan. Y eso es a través de la generación de confianza. Me tocó en mi vida laboral
escuchar. Cuando entraba un gerente nuevo, cuando entraba un jefe nuevo, en reuniones con su gente, antes de ser yo jefe, me escuchó oírlo como parte del grupo al jefe que entraba. Yo les pido su confianza. Confíen en mí. La confianza no se pide, se gana con hechos, no con palabras. Se cultiva el espíritu de equipo. Esa es una labor fundamental. Se habla mucho del espíritu de equipo. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra ese espíritu de equipo? Ya hablaremos de eso. Y la parte para mí más importante que mejores resultados me ha dado, maximizar el potencial de las personas. Perdámosle el miedo a contratar la mejor gente que las condiciones en la empresa en que estamos lo permitan. Contratemos a la mejor gente en los puestos en que es posible tenerlas, en todos. Eso le dará a la jefatura misma, por conveniencia, si se quiere, más tranquilidad porque tiene gente que domina muy bien sus puestos. Cuando yo estuve trabajando en producción, en industria, muchos años, yo era un caminador siempre, porque tenía a cargo la parte financiera y tenía a cargo la parte de costos. Y siempre caminaba por la industria, siempre caminaba por todo lado, porque me podía dar cuenta de que los que realmente dominan qué es lo que está pasando es la gente que está viviendo el momento, es la gente que tiene el problema en sus manos y son los que están más cercanos a poder tener una decisión. Entonces el tema del empoderamiento de las personas, sabiendo que tienen las competencias suficientes para encarar los problemas, hace que las cosas fluyan más fácilmente en la organización y no aquellos viejos sistemas del centralismo, ¿verdad? Del jefe es el que sabe todo y entonces los demás simplemente esperan a que el jefe diga qué hacer. Esos viejos sistemas que muchas empresas pretenden seguirlos usando hoy en día, cuando los conocimientos y las corrientes van por otros lados, solo generan obediencia, pero no generan compromiso. Y eso es muy relevante. Entonces, hablando de la parte cultural, vean qué interesante esto. Hay estudios que tendemos a manejarlo estadísticamente a través de mediciones, y los gringos son fabulosos en este tipo de cosas, y alguna parte importante en Europa. Datos interesantes. Cultura saludable en una empresa. ¿Cómo se parte eso? 30% lo pone la empresa, la organización como un todo. Y hablamos aquí de los accionistas y hablamos de lo que significan instalaciones que ayudan al término de la generación cultural. 50% los líderes. Ojo en la responsabilidad, ¿verdad? Y un 20% le corresponde a los empleados. Entonces, si tenemos que el 70% de una cultura saludable está en la gente, que es la que hace que la empresa funcione. Pero la parte más sólida, más fuerte, está en los líderes, y no le pongo comillas, porque para que sea cierto, tiene que ser un líder de verdad. Laura. Correcto. Don Rodrigo, una cuestión es el tema de que usted también ha escrito artículos sobre empresas saludables. Tal vez si nos pudiera extender sobre ese tema, ¿verdad? Sobre qué significa una empresa saludable y pues también cómo esperar que la empresa sea responsable con la felicidad de su gente. ¿Qué nivel de responsabilidad? Ok. Se me está haciendo costumbre devolverme un poquito para seguir redondeando ideas, pero esa pausa me parece que es súper sana para que no se vayan a cansar de estar oyendo solo a mí. Es más agradable si hay varias personas conversando. Entonces, el líder es la persona, digamos que la pirámide siempre ha sido de esta forma, obviamente, pero el foco hoy es así. El líder es el que está soportando la pirámide, está la pirámide al revés. Hablamos de gente, hablamos de facilitar ese proceso para que la gente sea
la que toma las decisiones. Entonces, el líder tiene que tener la conciencia clara de que la responsabilidad no se delega bajo ninguna circunstancia. En ningún puesto de jefatura uno puede echarle la culpa a alguien de lo que salió mal, que son mis colaboradores cercanos. Porque yo, como responsable, líder de la organización, en el puesto que sea, tengo esa responsabilidad y no la puedo delegar. Entonces, volteamos un poquito, de manera que el líder es el que soporta toda la estructura, pero el líder es el que abre espacio, ¿verdad? El que limpia la cancha de los distractores, el que da las herramientas, ¿verdad? Y el que se preocupa y se ocupa para que su gente esté en las mejores condiciones laborales posibles dentro de las condiciones de cada organización. Herramientas, ambiente laboral, sitio donde se trabaja, cosas que parecen tan obvias como la iluminación, como la silla en que se trabaja, ¿verdad? Como el ambiente en que se trabaja. Todo eso es parte de un paquete que le va a hacer a la persona más o menos llevadero su día, ¿verdad? Entonces, CEOs actuales, jefes, gerentes actuales, ¿cuáles son? Y aquí redondeo con lo que Laura nos comentó en su webinar anterior, del martes pasado, que me pareció fantástico. Según la revista Fortune 1000, en los últimos 10 años, las cualidades de liderazgo de los CEOs que más competentes en empresas con éxitos constantes a lo largo de los últimos 10 años están dirigidos por CEOs muy competentes. O sea, tienen el conocimiento y la preparación, ¿verdad? Modesto y humilde. O sea, los egos a un lado. Yo simplemente soy un facilitador de la organización. No me llevo los aplausos. Los aplausos se los lleva la gente que hace que las cosas sucedan. Y sobre todo no precisa autobombo. No tiene que estar buscando los aplausos de la gente. Persistente y comprometido con los demás. ¿Verdad? Hay una Voy a cosa hacer que... ahí un Sí, claro, paréntesis, claro, tal claro. vez Por favor. porque aquí Patricia Rivera nos está preguntando, bueno, que dónde puede conseguir ella esa información sobre las estadísticas de incapacidades, y también sobre el tema de que las incapacidades son la primera causa de problemas mentales, ¿verdad? Y dónde está la información sobre la OCDE, que le pareció que es súper detallada y muy importante, y cómo apoyar a las personas en la continuidad del negocio, sobre todo con todo este tema de la pandemia, ¿verdad? Porque liderar a distancia también se las trae. Ok. El tema de los datos de la OCDE están disponibles en la página de la OCDE. Hace poco en el periódico La Nación salió un estudio donde había una serie de gráficos y una serie de datos muy relevantes. Estoy hablando de hace 7, 8 meses que apareció eso en el periódico La Nación, pero está disponible eso en la página de la OCDE. Lo de el tema de los estudios de la parte esta más global, esto lo conseguí en unas charlas que estuve viendo y en el curso de estudio de la maestría venía una serie de datos ya propiamente dentro de la materia que estaba estudiando de la Universidad de Valencia, y de ahí es de donde tomé la información. Básicamente todos estos estudios de los que les estoy comentando, algunos son gringos, pero la mayoría son de origen europeo. Hay una persona que es líder en Europa que se llama Marisa Salanova, que es la que yo sigo muchísimo en cuanto a esto de las culturas saludables y liderazgos facilitadores. Y si usted se mete en su página en la Universidad Jaume I, Marisa Salanova, ahí también va a encontrar mucha información de este tipo. Y la tercera que me decía, ¿cuál es? Perdón, Laura.
¿Cómo apoyaría a las empresas en la continuidad del negocio? Sobre todo, digamos, en temas de liderazgo a distancia en estos momentos. Sí, esa es la parte, eso es súper complejo. Es súper complejo. Un día de estos, con una amiga muy querida que está muy metida en el tema de educación, precisamente comentábamos de que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de oficializar algo sobre el tema de la autoeducación, en el sentido de que los niños y los jóvenes no tengan la necesidad de ir a centros educativos, sino que ni siquiera de tener maestros, sino que sea más a una autoeducación, ya sea que sean los papás los que hagan eso, que evidentemente es imposible hoy cuando los dos laboran, o tener alguien contratado en la casa para que les ayude. Les decía que lo peor de la pandemia que nos ha puesto a nivel emocional es habernos separado físicamente. La comunicación, la convivencia social es una condición evolutiva que no es sujeto de pareceres o de votaciones, a ver si estoy o no de acuerdo. Es una necesidad humana el tener contacto físico, el estar en presencia con los demás. Nuestros cerebros necesitan estar en contacto, necesitan comunicarse. La comunicación efectiva. Estoy escribiendo un articulito precisamente para mi página web sobre comunicación, precisamente, liderazgo facilitador y comunicación. La comunicación efectiva, el 80% de la efectividad en la comunicación pasa por la kinesis, por lo que yo veo, por las expresiones, por los movimientos de las manos, por los ojos. Y solo el 20% de la comunicación efectiva pasa por el mensaje hablado. Así que el tema de pensar en laborar exclusivamente desde el punto de vista virtual fue una necesidad, una obligación y lo sigue siendo, pero creo que conforme se vaya despejando el tema del riesgo físico por el tema de la pandemia, quizá algunos puestos podrían ser mixtos, tiempo en casa, tiempo en oficina, pero por un asunto no de necesidad de los líderes de tener el control de la gente viéndola en la oficina, porque eso es otra cosa, sino por una necesidad humana de vernos y de compartir. La parte virtual se puede seguir haciendo, pero el tema es que esto cansa mucho desde el punto de vista emocional, el estar hablándole a una pantalla y el no poder estarse viendo constantemente con la gente. Sobre todo cuando las reuniones usted en la pantalla tiene 15 personas. Eso es lo más impersonal que puede haber. Pero es lo que hay de momento. Pero tenemos como líderes también que pues, entonces poder mantener esa relación quizá cara a cara con poquita gente. Si yo soy gerente o si soy jefe de 20 personas, una reunión con 20 personas no me va a funcionar nunca. Bueno, no funciona ni virtual y tampoco funciona físicamente. Y ese es otro tema. Las reuniones de ese volumen de gente son terribles por la poca capacidad que tenemos de poner atención. Y demasiados distractores en este momento. Es que originalmente somos demasiados distraídos porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de poner atención a dos cosas a la vez. Y muchas cosas nos distraen. Pero para ser concreto con la respuesta, el jefe, el líder, tiene que hacer todo un esfuerzo para mantener un contacto con su gente en grupos pequeños y viéndose cara a cara. Y reuniones cortas. 15 minutos, 20 minutos es más que suficiente en una reunión virtual. Si yo promuevo que las reuniones en las empresas, en presenciales, no deberían ser más allá de media hora. Ahora imagínense una reunión virtual a través de los medios estos que son fantásticos, de 2 horas con 20 personas. O sea, la atención se perdió hace hora y media. Entonces, pero sí es posible reuniones pequeñitas y con la menor cantidad de gente posible y viéndose la cara. Ok. Ahora, entrando también al tema de lo que es la parte cerebral, don Rodrigo, ¿cómo es que el cerebro, qué tiene que ver el cerebro con la vida laboral y la felicidad? Tal vez que nos pudiera ampliar un poco en ese lado. Ok, todo un tema.
Todo un tema. Cierro el tema específicamente laboral con una frase que quiero leerla de un autor hindú muy, muy interesante sobre el tema de liderazgo facilitador. Y la voy a leer. Ahora somos más inteligentes y educados. Estamos mejor informados y más conectados. Somos más solidarios, menos violentos, más conscientes que nunca. Sin embargo, nuestro trabajo sigue siendo fuente de profundo sufrimiento para la mayoría de nosotros. Y en buena medida podemos echarle la culpa a un mal liderazgo. Raj Sisodia escribe esto. Y yo escribí una cosa muy interesante que doy en mi curso de Gerencia de la Felicidad en la universidad, que por cierto empieza el 20 de abril, donde a la parte laboral le dedico 4 horas. Y lo voy a leer también, porque esto me quedó tan bonito que lo puedo echar a perder, se lo digo de memoria. Los CEO y gerentes actuales están obligados no solo a aprender, sino a desaprender obsoletos modelos de funcionamiento. Volver a aprender para estar al ritmo de los cambios. Solo con la innovación, a través de estrategias diferenciadoras, podrán desmarcarse de la competencia, crear ventajas competitivas muy poderosas. ¿Y cuál ventaja competitiva puede ser más poderosa que aquella que se enfoca en la gente, en su gente? ¿Verdad? Porque es la que hace que las cosas funcionen. A mí no me gusta y ya no se usa. En Europa está cambiando esto enormemente y algunos países en América Latina ya lo han hecho. Que el Departamento de Recursos Humanos, es que los recursos se administran, pero la gente se lidera. La gente no es un recurso más en la organización. La gente es la que hace la organización y es la que hace que las cosas funcionen. Y entonces ahí toma relevancia terriblemente el líder, ¿verdad? Ok, empresa cerebro. Cerebro. Este es el tema importantísimo porque la neurociencia en los últimos 30 años ha tenido un despertar enorme producto del manejo de las imágenes, de los escáneres cerebrales. Antes, y estoy hablando de finales de los 90, antes de esta época, todo lo que lográbamos saber del cerebro se hacía post-mortem. Habían disecciones en cerebros ya muertos y se empezaban a sacar conclusiones. Y fue mucho el apoyo de los filósofos en esos tiempos en que se hacían muchas especulaciones sobre el alma y sobre muchas cosas de cómo es que funciona la mente humana. A partir de finales de los 90 aparece la neurociencia ya con los escáneres cerebrales y entonces empezamos a ver los cerebros funcionando en vivo. Y eso es el gran cambio de transformación, hablando de cambios transformacionales, que nos brinda la neurociencia. Pero también, y eso es un tema de curiosidad nada más histórica, a finales de los 90 aparece Martin Seligman, doctor en psicología de la Universidad de Pensilvania, donde él propone darle un vuelco a lo que la psicología había sido hasta la fecha, que era el foco del diagnóstico negativo. Él decía que cuando estaba en sus clases y tenía sus charlas, algunos le preguntaban cuál era su profesión. Cuando le preguntaban cuál era su profesión, él decía, soy doctor en psicología. La gente le decía, oh. Porque lo que se hacía era simplemente de que el famoso diván del psiquiatra, del psicólogo, donde conversación paciente-médico, al final el diagnóstico era que te decía todo lo mal que estás, ¿verdad? Estás hecho leña. Y él le da vuelta a la tortilla y propone el foco positivo de las cosas. Entonces es donde nace la psicología positiva. Y ahí es donde se empieza a tomar muy en cuenta, es muy relevante, que cada uno empieza a conocer sus fortalezas.
porque es a través de las fortalezas que usted puede llevar una vida diferente. Y ahorita le voy a contar 3 historias del por qué las fortalezas son necesarias. Cerebro y felicidad. A ver, el cerebro es un órgano tan relevante, tan importante, tan complejo. Yo me atrevo a pensar que posiblemente en el universo conocido es el órgano más complejo que tenemos. Pero está todo dado. O sea, el cerebro simplemente es la caja de resonancia donde todo viene hecho y nuestra vida ya viene condicionada. O podemos irlo autoprogramando a lo largo de mi vida en función de mis deseos y mis intereses. Para que lo piensen. La neurociencia nos da una respuesta a esta pregunta y nos dice que el cerebro es programable. Nosotros podemos resetearlo, podemos reprogramarlo según nuestros intereses. Y eso es una grandísima noticia, grandísima noticia. ¿Y qué tiene que ver el cerebro con la felicidad? Obviamente todo. Hay muchas teorías alrededor del tema del manejo del cerebro y la felicidad. Les decía de que filósofos, religiones, poetas, escritores, cuentos, hasta Hollywood nos dice cómo ser felices y qué es ser feliz. Hoy la neurociencia nos da una definición y nos dice que la felicidad es una manifestación subjetiva de cómo yo me siento con mi propósito de vida. Pero hay una cosa aquí que es muy relevante. Propósito de vida. Hay gente que dice que el amor está en el corazón. Y hay estudios de todo tipo y en esta época de tantísimo conocimiento a disposición, habrán muchas voces en contra y voces a favor y hay verdades que son verdades y hay verdades que no son verdades. Y esa es la confusión que nos crea todo este mundo de las redes. ¿Cuál es la verdad? Lo cierto es que cuerpo y mente, cuerpo y cerebro son una sola cosa y no pasa nada si no pasa por el cerebro. Todo se origina en el cerebro. Sin embargo, el cerebro por sí solo obviamente no funciona porque necesita el cuerpo para funcionar. Y hay una triada que es fundamental de todos los órganos que hay en el ser humano, que es el sistema nervioso, cerebro, sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. Está el sistema endocrino, todo lo que son la parte hormonal, y el sistema inmunológico. Esas 3 funciones tienen una comunicación en ambas vías, así mismos, y esos son los que hacen posible la vida. Hay quienes dicen que nosotros somos un cerebro con hormonas y que nuestra vida pasa por las hormonas, y es absolutamente cierto. Correcto. Don Rodrigo, vieras que también aquí Johnny Paz nos está haciendo un cuestionamiento muy acertado, me parece a mí, porque dice, ok, podemos aprender y también podemos desaprender, pero ¿cómo podemos hacerlo? Sobre todo si han sido creencias limitantes que incluso han sido inculcadas por nuestros padres, ¿verdad? Que Claro. evidentemente ya venimos no solamente con el ADN, sino también con una crianza y una forma de haber vivido nuestros primeros años que eventualmente sí nos marcan el presente y el futuro, ¿verdad? Perfecto, gracias por la pregunta. Me anticipo un poquito el tema, pero lo vamos a desarrollar de una vez. Ok, recuerden, todo es una sola cosa. Empezamos por la parte laboral, porque es la parte donde estamos y es la parte en que pasamos casi como un poco más de un tercio de la vida. No me van a creer, pero yo que tengo más de 60 años, he pasado 20 de esos años durmiendo. Un tercio.
y un poco más del otro tercio trabajando. Pero todo es integral. Entonces, trabajo, cerebro, felicidad, bienestar. No se puede hacer una cosa sin la otra. Por eso yo meto siempre el contexto. Entonces, seguimos hablando de qué cosas se puede hacer y no puede hacer nuestro cerebro para que quitemos mitos, porque hay muchos neuromitos. Y ahí le voy dando la respuesta a esta extraordinaria pregunta. Hay muchísimos neuromitos al respecto. El cerebro que tenemos nosotros es el mismo de hace miles de años. La última vez que se dio un cambio, un salto evolutivo importante, fue más o menos hace 50.000 años, cuando se terminó de formar la corteza prefrontal, esto que está detrás de la frente, que es la parte que nos hace diferentes al resto de los mamíferos y al resto de las especies. Es donde están las funciones ejecutivas, es lo que nos diferencia precisamente como seres humanos. Pero hay una cosa que no ha cambiado en millones de años, y es que la función más relevante del cerebro es preservar la especie, no ser felices. Y es una paradoja. Preservar la especie sigue siendo lo más importante en el cerebro. Y ante cualquier cosa que estemos realizando, si hay una percepción a través de los sentidos, ¿verdad? Todos los 5 sentidos que se comunican, es la forma que el cerebro tiene de conocer qué está pasando. Lo primero que se hace es tomar acciones para preservar la especie. Entonces, no es posible que sigamos pretendiendo hacer cosas que queremos hacer por la vida acelerada, por la carrera permanente, que nuestro cerebro no puede hacer. Y una de esas cosas importantísimas que me hace mucha gracia, porque a veces en conversaciones con los amigos aquí, cuando cocinamos y nos tomamos unos vinitos y compartimos horas de conversaciones, se somete a debate. Y digo, pues que esto no es para debatir, esto es así, es conocimiento científico. El ser humano solo puede prestarle atención a una cosa a la vez. Tenemos una máquina, si queremos llamarla máquina, el órgano cerebral que es extraordinario procesando. Es el 2% de la masa corporal, pero consume el 20% de energía. Por lo tanto, necesita siempre tener reserva de energía por si tiene que tomar acciones para preservar la especie. Y por esa razón existen los hábitos. Por esa razón existen las creencias. Porque no consumen energía, ¿verdad? Atención a una cosa a la vez. Y nosotros laboralmente nos hemos creído el cuento de que somos multitask, de que podemos hacer muchas cosas a la vez. En mi vida laboral, yo aprendí hace muchos años, cuando leí un libro fabuloso, muchos años atrás, de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Eso impactó mi vida. Y ahí empecé a darme cuenta de que menos es más. Y no al revés, de que más es más. Cuando la gente tiene 1000 cosas que hacer, hace 1000 cosas mal hechas. Muy cierto. Cierto. Totalmente. Entonces, en la vida laboral, cuando usted tiene la agenda llena de pendientes, que le agregan poco valor más las interrupciones de los gerentes, estamos sometiendo al cerebro a un estrés que no puede manejar. Y le crea estrés y le crea cansancio cognitivo. Y entonces los rendimientos van decreciendo. Es más inteligente y es más probable que funcione mejor. Poquitas cosas, una a la vez. Usted no puede manejar bien más de 4 o 5 cosas. Usted no puede tener 20 objetivos en el trabajo, porque no los va a poder realizar bien. Y esa es una de las razones de por qué, estadísticamente está demostrado, los cambios digitales hoy en día, más todas las estrategias que se hacen grandes mamotretos en estrategias y cosas de ese tipo, no funcionan o funcionan a medias. Porque son muchas cosas que queremos hacer y no las podemos hacer. Y sin agregarle más el tema de la cultura y otros temas que son
piedras en el camino imposibles de superar si no se tiene la conciencia. Y les pongo un ejemplo. 2 canciones. En mi curso esto siempre lo hago. Una cosa a la vez. Un bolero de Luis Miguel. Escojan el que más les guste. Y yo escojo la 9ª Sinfonía de Beethoven. Póngalos a sonar juntos. Y me dicen, ¿qué escuchan? Nada. Su cerebro va a escoger una de las 2, la que más le guste. Y así es como funciona. Entonces, multitareas. Conecto, desconecto, conecto, desconecto, conecto, desconecto. Y eso cansa cognitivamente. Y me trae los rendimientos decrecientes. Atención a una cosa a la vez. Se pierde Ahora mucho bien, tiempo, ¿verdad? Porque perdón, definitivamente se pierde claro. muchísimo tiempo porque No, mientras hice eso. retomo lo que había dejado, y, ¿verdad? Es como otra vez empezar casi que desde cero. El tema complejo aquí es donde apelo precisamente a la conciencia y a la curiosidad de estas cosas, esto no es una ocurrencia mía, es que esto es real. Esto es real. Entonces, ¿por qué los CEOs, por qué los gerentes tratan de hacer caso omiso a esto? No sé si será un tema de inseguridad o si será un tema de que por ahí va la corriente, entonces por ahí voy. A mí me decía muy raro, el gerente raro, me decía en una organización raro porque iba contra la corriente precisamente por enfocar estas cosas de esta forma, pero me funcionó magníficamente, los resultados fueron geniosos, fueron geniales. Y ahí está, y eso nadie me lo puede quitar, precisamente porque tomé la conciencia de que no podemos estarle exigiendo a la gente hacer más cosas de las que su cerebro puede hacer. Pero es un asunto tan, no sé, 2 y 2 son 4 casi siempre, ¿verdad? Entonces, creencias. ¿Cómo funcionan nuestros pensamientos? Y voy a la pregunta. ¿Cómo funcionan nuestros pensamientos? Tenemos nuestra herencia, que está ahí, ¿verdad? Esa viene. No hay manera de quitársela de encima. Sí hay maneras, y aquí eso es todo un tema del curso también, a través de la epigenética, donde no estamos condenados a que lo que viene genéticamente es y no se puede cambiar. También se puede cambiar. Casi todo, no todo, a través de la epigenética. Pero tenemos herencia, tenemos creencias, que es el componente quizá más importante de nuestros pensamientos, y tenemos nuestras propias experiencias. Esas 3 cosas son las que moldean y originan nuestros pensamientos cotidianos en los 7.700 millones de personas que hay en el mundo. No importa la cultura que sea. Así es como funciona nuestro cerebro. Las creencias, y hay un artículo mío recién publicado en la página mía, sobre eso precisamente, cómo las creencias nos pueden entorpecer nuestro bienestar. Porque las creencias están instaladas en nuestro proceso de crianza, ¿verdad? Están instaladas de manera inconsciente por nuestro círculo de influencia con el cual nos criamos. Llámese nuestros padres, nuestras madres, mi padre, mi madre, mis hermanos y el círculo de influencia más cercano, el resto de la familia. Empiezan a instalarnos creencias sin cuestionarlas. Entonces decimos, es que se parece mucho, mira, actúa igual que la abuelita. Y nos sentimos muy contentos de eso porque actúa igual que la abuelita. Pero es un actuar que nunca fue medido si era bueno o era malo, si era conveniente o no. Simplemente lo metimos en el niño de manera automática. Pero además de eso, genéticamente hay creencias que vienen heredadas. Y es tan fuerte, que hay creencias que son paralizantes. Jorge Bucay usa un ejemplo que a mí me encanta usarlo también, que es el tema de las creencias paralizantes del elefante. No sé si ustedes, los más jóvenes posiblemente no lo vieron y no se perdieron de nada porque era duro. Yo sí lo vi en los circos, cuando venían los circos que traían los grandes elefantes y los mantenían atados con una cadenita en una de sus patas en una estaca. Y uno decía, ¿por qué ese elefante con la fuerza que tiene, una cadenita y una estaca, si quisiera se puede zafar fácilmente de ahí? Lo que pasa es que tiene una creencia instalada en su cabeza que se la pusieron desde que el elefantito estaba baby, siempre amarrado a una estaca y con una cadena. Y él cree firmemente que de ahí no se puede zafar. Y así transcurre su vida. Es una creencia paralizante.
Y las creencias pueden ser tan paralizantes, tan duras, que puede ser que choquen contra la verdad y la verdad lleve a las de perder. Entonces, cuando nosotros no tenemos la conciencia de que tenemos creencias que nos limitan la vida porque no las cuestionamos, difícilmente en su vida va a cambiar algo. Nunca. Nunca, porque además empiece a agregarle a eso sus propias experiencias, que se empiezan a transformar también en creencias. Tenemos sesgos cognitivos, alrededor de 50 sesgos cognitivos, parte de esa función cerebral que existe para ahorrar energía. Y uno de ellos es el sesgo de confirmación. Les doy un ejemplo y me dicen quién está libre de esto. El sesgo de confirmación es aquello en que yo decidí creer. Y cuando me llega algo de afuera, hoy muy fácil en las redes sociales, que coincide con eso que yo decidí creer, ni siquiera lo cuestiono. Pero en redes sociales le hago reenvío y se lo mando a todo el mundo, porque coincide con mis creencias. Ese es un sesgo de confirmación. Me está confirmando eso que me da el entorno, me confirma lo que yo creo. Y el tema interesante es que mi cerebro se encarga de buscar en el entorno las cosas que yo creo para confirmarlas. De ahí la necesidad de que seamos un poquito más gobernadores de la vida a través de una mayor conciencia y cuestionamiento. En la medida que todos podamos ser cuestionadores, ¿verdad? No perdamos la capacidad de asombro y no perdamos la curiosidad, que los niños la tienen y nosotros los adultos se las cachamos. En esa medida vamos a gobernar bien nuestra vida. Por Pero ahí sí, nos estaban consultando que si nos pudiera dar, compartirnos alguna creencia limitante que usted haya vivido y cómo logró superarla. Creo que todos nos ha tocado en algún momento lidiar con esta parte. claro, y bueno, qué dicha que me hacen la pregunta, pero se las voy a exponer muy recientemente. Nos decían que mito, neuromito. El cerebro nace con las neuronas que tiene y listo. Y conforme envejecemos se empiezan a morir. Y se acabó. ¿Verdad? Y así hay un montón de neuromitos. Eso no es cierto. Cuando yo me decido pensionarme, que tenía 61 años, hoy tengo 65. Ya soy adulto mayor, por cierto. Decido pensionarme, conozco la estadística en mis lecturas y mis investigaciones, que ha sido una constante en mi vida, de que el primer año de pensionado normalmente hay depresiones gigantescas en la gente que se pensiona por el cambio violento de vida, ¿verdad? Entonces yo dije, yo no quiero estar en esa estadística. Otra vez el tema de la gobernanza, ¿verdad? De tener esa conciencia. Y descubrí en el gimnasio, una compañera me dijo que estaba estudiando una carrera que se llama neurofelicidad aplicada. ¿Dónde? Bueno, en la Universidad de Valencia. Y me viene mi creencia, pero es que ya soy muy viejo. Y eso me abrumaba terriblemente. Pero yo la última vez que estudié fue hace más de 35 años. No es lo mismo leer que estudiar. Y mi creencia me estaba hundiendo en que no puedo. Por la más primitiva de las emociones del ser humano y más allá del ser humano, de los mamíferos, el miedo, que nos paraliza terriblemente. Pero no me quise tragar la creencia que tenía tan fuertemente metida en la cabeza. Y yo dije, yo voy a estudiar. Y tomé una decisión que fue arriesgada, porque si no resulta, fácilmente lo abandono, ¿verdad? Y ya tengo mi profesión, de todas maneras ya me voy a pensionar. Entonces lo que hice fue que pagué la totalidad de la carrera completa, para que me doliera mucho si decidía dejarla. Y bueno, 18 meses después me estaba graduando. Logré pasar por encima a una creencia que me tenía paralizado de miedo, y era a mis 61 años volver a estudiar. Y hoy sabemos por la neurociencia de que no hay edad para aprender, de que uno puede estudiar y aprender
a la edad que sea. Y eso es el mejor remedio para tener un cerebro sano, que ahorita nos vamos a referir un poquito también a esto. Ok, Pero les por ahí cuento. también Sí, Laura, nos dígame. están mencionando que si también nos pudiera comentar sobre algunos sesgos que están implícitos. Sesgos cognitivos. Bueno, es que tenemos un montón de sesgos. Sesgos de confirmación y el de group thinking. Bueno, ese he de decirle que en este momento no los tengo tan presentes. Más bien si me lo recuerdan porque no lo tengo tan presente. Okay. El de confirmación fue el que les hablé ahorita, el tema de las creencias que yo tengo y que mi cerebro las busca para confirmar precisamente mis creencias y me dejo ir por ellas fácilmente. Y así hay una serie grandísima de sesgos, pero ese que Bueno, usted me comenta, supongo que no lo tengo el presente. group thinking tiene que ver con cómo la sociedad influye y sesga también la forma en que nosotros tomamos decisiones. ¿Verdad? Cuando uno está en un colectivo y la mayoría piensa así, entonces yo termino, digamos, como asumiendo eso. Ya. Sí, es clarito de que nos vamos arrastrados por la mayoría. Y tenemos ejemplos de eso todos los días, ¿verdad? Por eso es que el tema de la masificación es muy usado por los políticos. Porque hay un ejemplo interesante que se maneja, por ejemplo, en un escenario. Hay gente dentro del escenario, hay alguien dando una charla o hay alguien haciendo algo en el escenario, un show, no, lo que sea. O dando, no sé. Yo estoy dando una charla y resulta que hay 4 o 5 personas ahí que estamos de acuerdo y estamos entrenados, todos de acuerdo, para que cuando yo termine se pongan de pie y aplaudan. Fuertemente, con mucha algarabía, con mucho regocijo. La gente se va a poner de pie y empiezan a aplaudir también, aunque no estén de acuerdo con lo que yo dije, aunque el show no les haya gustado, pero no quieren verse sentados, que es una manera de no estar de acuerdo con la mayoría, cuando todos están aplaudiendo. Ahí es donde nosotros nos masificamos y los políticos saben usar muy bien este tipo de sesgos cognitivos que tenemos. Ok. Para ir adelantando un poquito, porque Sí, ya correcto. se nos está yendo el rato y aún nos faltan algunos temas por ver, tal vez quería que nos comentara un poquito sobre las emociones, cómo funcionan y qué tan relevantes son para nuestra vida, para nuestro trabajo. Ok. Nosotros nos creímos el tema, y quizá por ignorancia colectiva, de que somos la raza pensante y que somos los seres racionales. He de decirles que somos seres emocionales que pensamos, que no es lo mismo que seres racionales, absolutamente. Toda nuestra vida transcurre por las emociones. No hay ninguna decisión que no esté impregnada de emociones, por más racional que sea, por más que le hayamos metido coco. Siempre en el fondo hay una emoción de por medio. ¿Y qué son las emociones? Como seres humanos, compartimos 6 emociones que son básicas, 7 emociones que son básicas a todos los humanos, no importa la raza, pensamiento o cultura. Y esas emociones son universales y las compartimos todos los seres humanos. Pero, ¿qué son las emociones? Les decía que a través de los sentidos, nuestro cerebro percibe lo que está sucediendo afuera, ¿verdad? Y las emociones es una manera de adaptarnos precisamente el organismo a eso que nos rodea externamente. Es lo que el cerebro utiliza como medio adaptativo. Son muy pasajeras, pero muy pasajeras. Por lo tanto, podemos aprender a administrarlas. Las emociones vienen y van, vienen y van. No hay manera de medir la cantidad de pensamientos que tenemos, pero sí hay aproximaciones bien interesantes. Y se habla de que más o menos generamos alrededor de 30.000 pensamientos al día, de los cuales no tenemos casi conciencia de ninguno, porque vivimos nuestra vida en piloto automático. 95% de nuestras respuestas cotidianas, no me lo van a creer, pero es así,
son automáticas. Solo un 5% son realmente pensadas. Así vivimos nuestra vida. Entonces, emociones, vienen los pensamientos, ¿verdad? Esos 30.000 pensamientos. Luego viene la emoción que nos provoca el pensamiento. Y de ese pensamiento viene una acción, viene una conducta. Ese espacio entre emoción y conducta es lo que Viktor Frankl, en el sobreviviente, este famosísimo psiquiatra de la Segunda Guerra Mundial de Auschwitz, descubrió. Es la libertad, decía él. Es lo que yo dispongo para decidir qué hacer en mi vida. O sea, me viene el pensamiento, la emoción. El ejemplo más claro es la ira. Me viene la ira, pero si yo la veo venir, tengo un espaciecito de tiempo en el que yo puedo decidir si la convierto en acción o no la convierto en acción. Y como son tan pasajeras, cualquier distracción hace que la emoción pase. Y la forma más sencilla de hacerlo es respire profundamente. ¿Quién no ha oído eso que le dicen? Respire. Cuente hasta 10, respire. La emoción pasa ante cualquier distracción que usted logre hacer en el momento antes de que se convierta en una acción. Esas son nuestras emociones. Las podemos controlar. No las podemos evitar porque son adaptativas y necesarias. No son ni buenas ni malas, pero sí las En podemos cuanto a controlar. las emociones, tal vez que nos pudiera comentar un poquito la relación entre las emociones y el estrés, qué tanto influye el estrés en nuestro estado emocional. Ok, les cuento las emociones básicas para que las tengan muy presentes, que todos los seres humanos las compartimos. El miedo, la ira, la tristeza, el asco, la repulsa, la sorpresa y la alegría. No se clasifican. Simplemente existen universalmente, todos los humanos los compartimos. Hay otros montones de emociones, pero son creadas culturalmente. Esas sí ya dependen de las diferentes emociones. Por ejemplo, la culpa, la vergüenza. No es lo mismo la vergüenza en Costa Rica que la vergüenza en un árabe. Las cosas que provocan una vergüenza son cosas diferentes, son cosas aprendidas. Pero estas 6 emociones son las mismas para todos e incluso tienen un rostro. Cada una de esas emociones, cuando la vivimos, tiene una expresión que es universal para todos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver la emoción con el estrés? Absolutamente todo, todo. La primaria, la que nos tiene aquí evolutivamente, es el miedo, que es lo que nos ha permitido salvar la vida muchas veces y a través del estrés, que lo genera una hormona que se genera arriba donde está el sistema renal, el sistema suprarrenal que se llama, es como unos triangulitos, donde se genera el cortisol. El cortisol es el responsable mayor, hay otras hormonas, pero es el responsable mayor de nuestro estrés. Que unido al miedo, que es una de las emociones más fuertes y más que todos los vivimos constantemente, consciente o inconscientemente, han hecho posible que el ser humano haya podido trascender millones de años y estemos hoy aquí con esto. Pero sin embargo, el miedo moderno no es el miedo de la antigüedad, no es el miedo de que nos vaya a comer un saurio o que nos vaya a comer un león o que nos vaya a atacar a alguien, algún bicho que nos vaya a poner en riesgo la vida. Hoy nuestros miedos son diferentes, pero siguen siendo miedos. Estamos hablando del miedo a perder el trabajo, del miedo a no poder pagar la deuda, del miedo a que me asalten. Esos son nuestros miedos hoy en día. Y el tema importante aquí, que vamos al estrés, es que el miedo, el cerebro no distingue realidad de ficción. Es exactamente lo mismo, lo sufre igual y el cuerpo lo sufre exactamente igual. Entonces, el miedo genera estrés. Les doy un ejemplo de cómo no hay diferencia entre realidad y ficción. Cuando yo les hablo de un limón ácido y les pido que cierren los ojos y se imaginen el limón ácido, ese color verde brillante que tiene, ese aroma que nos recuerda el sabor exquisito que está por dentro, esa sensación de acidez
que nos puede dar el solo hecho de tener una gotita de limón en la boca ya nos hace salivar. El cerebro está percibiéndolo como una realidad. Sin embargo, solamente nos lo estamos imaginando. Y así funciona esto del miedo y las otras emociones para generarnos estrés. Ahora, el estrés no es ni bueno ni malo, tampoco se califica. Lo que pasa es que el estrés se genera en algo que se llama el ciclo circadiano, que es el reloj biológico que tiene el cuerpo, ¿verdad? Donde cuando nos despertamos en la mañanita se hace un reguero de cortisol, que es la preparación del cuerpo para enfrentar las actividades del día. Y ese reguero de cortisol que nos pone en funcionamiento, activa el sistema, crece y luego decrece. Y más o menos entre 8 y 9 de la noche, pero no es regla para todo el mundo porque los ciclos circadianos pueden variar. Pero entre 8 y 9 de la noche el cuerpo se empieza a preparar, el cerebro empieza a preparar el cuerpo para dormir. Y se supone que ahí el nivel de cortisol ya es bastante bajo. Y viene la segregación de la otra hormona que se llama la melatonina, que es la que nos ayuda a dormir profundamente. Pero en nuestra vida que llevamos, ese estrés no baja nunca. Lo tenemos constante y eso es veneno para el organismo. Mata neuronas. Les voy a leer algunas cositas que pasan con el estrés cuando lo sacamos de control. Y así vivimos, gente. Por favor. Vivimos en un estrés constante. Por eso es que se volvió crónico. Por eso es que padecemos de depresión. Por eso es que padecemos de ansiedad. Por eso es que estamos enfermos emocionalmente y es lo más difícil de curar. Y no tenemos la Muchas veces conciencia. físicamente también, ¿verdad? Claro, Porque Laura, se también... manifiesta físicamente siempre. Es tan difícil convivir con esto cuando no tenemos la conciencia y la sociedad no tiene la conciencia, los jefes no tienen la conciencia que ellos mismos están enfermos provocados por el estrés que ellos mismos se autoprovocan por querer hacer multitareas y por querer trabajar y trabajar y trabajar. Veamos esto. ¿Qué pasa con el estrés crónico? ¿Cuáles son los signos? ¿Y por qué nos alejan tanto de nuestra posibilidad de un mayor bienestar? Por vivirlo de manera crónica. Pérdida del sueño, primero, ¿verdad? Nos cuesta conciliar el sueño. Y eso es pecado mortal, sí o sí. El sistema inmunológico se interrumpe, se debilita. Tenemos un envejecimiento precoz. Aumentamos de peso, aunque no lo crean. La pancita. Es que yo hago dieta y yo como sano y no se me quita la panza. Sí, el estrés le mantiene la panza porque genera unas componentes muy pequeños que nos hace que generemos una grasa corporal en el vientre permanente, hombres y mujeres. Tenemos cortes de memoria, no es Alzheimer. No. Son cortes de memoria, se nos olvidan las cosas temporalmente porque el estrés nos está matando. Las mujeres tienen periodos menstruales irregulares, el acné, las espinillas, las afecciones cutáneas, la caída de pelo, ojo, ¿verdad? Las puntas de los dedos con hormigueos y siempre frías, los tobillos fríos, sensaciones de frío permanentes, hormigueos, las migrañas, ¿no? Las contracturas musculares, las itis, gastritis, colitis, todas esas itis, un dolor en el pecho. La ansiedad, la depresión, la diabetes, la hipertensión, derrame cerebral, paro cardíaco, muerte. Todas esas cosas pueden pasar. Les cuento un caso para que vean que esto es muy serio. En Japón tienen una palabra que se llama karoshi y esa palabra significa morir en el trabajo, ¿verdad? El exceso de trabajo nos provoca la muerte. Kamel Sugi es un agente de bolsa allá a principios de los 80s. Sobresaliente, tenía un hábito de vida cerca de 90 horas semanales, el tipo de muchísimo logro. Sus patronos, los empresarios, lo usaban como ejemplo a seguir para tratar de que la gente siguiera ese ejemplo de vida, esa forma de trabajar ante sus grandes logros. A finales de los 80 se viene una crisis fuerte en Japón
Y el señor Sugi, como era la referencia, se echa más estrés encima y trabaja más y trabaja más. En 1990 muere repentinamente a los 26 años de edad por Karoshi. Hoy en día ese ejemplo tiene a los japoneses revirtiendo este tema y están enfocados ya los japoneses, los ingleses y parece mentira, los millennials, quizás sin darse cuenta, como ya no les interesa tanto el tema de poseer, de tener, de comprar, no es que no les interese del todo, les interesa menos, están provocando un tipo de cambio en esas actitudes hacia trabajar más para consumir más. Y están tomando conciencia de que estamos pasando de una sociedad bancarizada a una sociedad que busca una mejor calidad de vida. En Estados Unidos... Terminando, ¿sí? don Rodrigo. Cuénteme. Estamos aquí muy cortos de tiempo, bueno, ya nos pasamos bastante. Ya nos pasamos un ratito, sí, sí. Es que está muy interesante todo lo que nos está comentando, ¿verdad? Digamos, como para ir cerrando. Correcto. ¿Cómo podríamos nosotros profundizar según los nuevos conocimientos y desarrollo de la neurociencia y la psicología positiva? ¿Cómo podemos llegar a ser felices? ¿Cómo llegar a alcanzar eso? Se puede, definitivamente se puede. Cuando decidieron estudiar en la universidad o cuando decidieron hacer algo en su vida para ganar dinero, que es la razón del trabajar, tuvieron que poner esfuerzo, empeño, dedicación, constancia. Si no, no se puede. Bueno, exactamente igual. Es el tema de cómo quiero yo ser feliz, qué tengo que hacer para ser feliz. Primero tiene que decidirlo, porque es una decisión personal, ¿verdad? Yo tengo una receta que se la copié a una psiquiatra española que me parece fantástica y la estoy usando y obviamente no me puedo adjudicar el haber hecho esa receta. ¿Cuál es tu mejor versión diaria? ¿Verdad? Yo tengo una aritmética muy sencilla. Voluntad, ¿verdad? Significa poner el foco no en la recompensa inmediata. Vamos a tener que hacer algunos esfuerzos y renuncias a la inmediatez, pero la voluntad le sumo el propósito de vida. Y caemos otra vez en la palabrita de propósito de vida. Pero también le puedo sumar el conocimiento. Tengo que prepararme para lo que sea. Si voy a ser jardinero, tengo que prepararme. Si voy a ser contador, tengo que prepararme. Si quiero ser gerente, tengo que prepararme. Eso sumado, multiplicado por la pasión. La pasión siempre multiplica. Hay 6 predictores de felicidad. No pueden ser muchos, por aquello de la multitarea. Primero, la alimentación. ¿Quién no sabe que tenemos que alimentarnos de manera sana? ¿Quién no lo sabe? ¿Y por qué no lo hacemos? Por las creencias, ¿verdad? Por el después. Después. La vida es muy corta. Tan corta que nos dura apenas 80 años. Cuando el proceso evolutivo tiene 4 millones de años. El reloj es un invento del ser humano, ¿verdad? Y es el sistema operativo del mundo capitalista. Todos contra el reloj. Quisiéramos días de 26 horas. Pero entonces hablamos de la alimentación, ¿verdad? Hablamos de hacer ejercicio. ¿Quién no sabe que si usted quiere ganar vida sana, tiene que cuidar su cuerpo? Y hoy hay que cuidar el cerebro. Esa es la tercera. Desafiar el cerebro a aprender. Y la mejor manera de tener un cerebro sano es esté aprendiendo cosas nuevas permanentemente. Yo me metí a estudiar saxofón. Me encanta la música, me encanta el jazz. Pero no voy a ser saxofonista posiblemente de concierto nunca. Sí voy a ser un buen saxofonista porque mi ADN está en que lo que me meto a hacer lo trato de hacer siempre bien.
pero sé que estoy contribuyendo a generar redes neuronales nuevas con las experiencias del aprendizaje del saxofón, igual que lo hice con el aprendizaje de la maestría, igual que lo estoy haciendo con el aprendizaje también de la filosofía contemporánea. Y perdón que me ponga de ejemplo, pero es lo más cercano que tengo. Desafíe su cerebro a aprender. Duerma bien. Jaja, duerma bien. Estamos estresados si queremos dormir bien. Las dos cosas no riman. Por lo tanto, trabajemos el estrés. Hay muchas formas de hacerlo. Los invito a que se metan al curso que empieza el 20 de abril. Les voy a dar un montón de herramientas para manejar todas estas cosas. Y por último, buenas redes sociales. No las digitales. Esas no. Además, yo ni las tengo. Las redes sociales personales son la razón de ser del ser humano. Somos seres que nos creamos, evolucionamos y vivimos a través de tribus. Necesitamos saber con quién cuento. Y entre más gente yo sé que cuento con ella en la vida, mejor vida voy a tener. Y ahí hay muchas cosas que podría compartir con ustedes y que podría compartir con ustedes en el curso, si se deciden llevarlo el 20 de abril. Hay tres tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y las que se preguntan, ¿qué ha pasado? ¿Cuál de esas es usted? Usted puede responder a eso, nadie más que usted. Mark Zuckerberg decía, siempre hemos sabido lo que hay que hacer. Ojo, uno de los fundadores de Facebook. Siempre hemos sabido lo que hay que hacer, solo que esperamos a que sean otros los que lo hagan por nosotros. ¿Y quién nos va a hacer felices a nosotros? Si es una decisión personal. ¿Por qué yo me voy a divorciar de mi pareja? ¿Por qué me voy a separar de mi amigo? ¿Por qué no me hizo feliz? Es que nadie tiene la obligación de hacerte feliz. En la empresa tampoco se van a hacer feliz nunca. El empresario tiene la obligación de generar bienestar en la organización. A través de las herramientas, a través del ambiente, a través del clima laboral, a través de todas esas herramientas. Pero la felicidad es un tema personal, porque es una manifestación mía de cómo yo me siento con mi propósito de vida. Pero dejamos las cosas para después. Y esa es una maldita, perdón por la expresión, costumbre y creencia que tenemos, y la vida es muy corta. Después no hay después, porque después el té se enfría, el interés se pierde, el día se vuelve noche, la gente crece, la gente envejece, después la vida se termina y uno después se arrepiente de no haberlo hecho cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. La vida es el presente. Hay un sitio que les recomiendo que ingresen, AuthenticHappiness.org, AuthenticHappiness.org, Universidad de Pensilvania. Ahí pueden hacer test para que midan cómo está su nivel de felicidad. Pero hay uno más importante todavía que llegar a eso, que es cuáles son sus fortalezas. Conozcan sus fortalezas y giren alrededor de ellas y olvídense de las debilidades. Michael Jordan, Roger Federer, ¿verdad? Tiger Woods, nunca lograron lo que son por sus debilidades, sino que lo han logrado porque han hecho siempre énfasis en sus fortalezas, conociendo sus fortalezas. Olvídese aquello de que conozca sus debilidades y no, eso nos desgasta y logramos poco. Atrévanse a ser felices. Es una decisión personal. Les agradezco mucho. Bueno, pues de parte de Lead University, muchísimas gracias a don Rodrigo Sánchez por este espacio. Esta charla, si la quieren compartir, está en el Facebook de Lead University para que la puedan chequear más adelante o si quisieran, digamos, compartirla con su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Así que están cordialmente invitados a eso y obviamente también a consultar sobre el curso que da don Rodrigo Sánchez que empieza en abril, el cual, bueno, ya yo lo tomé, es maravilloso, se aprende muchísimo, se hace muy práctico y la idea es que continuemos, ¿verdad? Bajo esas nuevas acciones, ¿verdad? De que se conviertan en hábitos
para que nos apoyemos a ser felices. Entonces, ha sido un placer, un gusto. Muchísimas gracias, don Rodrigo, y muchísimas gracias Gracias a a todos los todos. participantes por estar hoy acá. Muy amables. El curso es de momento virtual, 100%, 100% virtual. por cualquier cosa. Bueno, saludos, un abrazo, que pasen Gracias, bonito que estén día. bien. Cuídense mucho.